todos los miércoles a las 7 p.m. por Facebook Live. Escúchanos también por Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación, de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, Jorge Lara. Él es director del área jurídica de la Fundación Miguel Estrada. ¿Cómo se encuentra, director? ¿Qué tal, Jerry? Muy bien, gracias. Con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Director, ya lo conocemos un poquito Sí, ¿cómo no? en la vez pasada que nos acompañó, y gracias por darnos otra vez un poco de su tiempo. Quisiera entrar de lleno hoy al tema de seguridad. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Qué es lo que va a entregar el presidente en su sexenio? Y ahorita vamos a lo que viene, el tema de las propuestas del Plan C y todo esto. Me gustaría primero hacer como un análisis rápido de dónde estamos parados en este momento. Sí, claro. Bueno, dice el dicho que lo que mal empieza, mal acaba. Claro. Y no podría ser de otra manera en este tema. Específicamente, desde luego, sabemos que toda la gestión del gobierno en muchas áreas pues fue un desastre, pero especialmente en la materia de seguridad se llegó sin un diagnóstico correcto y con soluciones inadecuadas. Lo mismo ha generado pues que la escalada de violencia siga, Sí. que la inseguridad esté en niveles históricamente altos y que tengamos un problema grave de impunidad, es decir, de los delitos que se cometen, solamente una cantidad muy menor, menos del 3%, si acaso, llegan a ser conocidos en instancias judiciales con atención a víctimas. Entonces podemos decir que en todos los tramos, en el tramo de la prevención, en el tramo de la investigación, en el tramo de la judicialización, estamos en un colapso, estamos en una situación crítica. Esto se pensaba que podría incidir en el ánimo de los electores y que de alguna manera esto impactaría la elección. Ya vimos que los resultados de la elección no respondieron necesariamente a esa situación crítica, sino que más bien la gente ponderó otros temas. Claro. Sin embargo, eso no significa que estemos bien. Significa que estamos mal y significa que estos meses de transición deben ser utilizados para insistir en la necesidad tanto de un buen diagnóstico como de soluciones consecuentes, adecuadas y yo diría urgentes. Todo esto gracias a una política de abrazos y no balazos, director, que vino desencadenando la inseguridad y la inseguridad y la organización de estos grupos delictivos a más, ¿no? Entonces, por ahí dicen que el sistema judicial no solo es el tribunal, sino también las fiscalías. Entonces, para empezar, no estábamos del todo bien. En episodios pasados decían que la mayor parte de la corrupción aparecía en las fiscalías y que eso se tenía que arreglar, ¿no? Pero bueno, si no estábamos bien, hoy estamos peor gracias a esta política. Sí, se puede resumir desde luego así, abrazos a la delincuencia. La realidad de los hechos es que a la criminalidad organizada y a la no organizada, que cada vez está más organizada paradójicamente, se le dejó enseñorearse, apoderarse, dominar porciones del territorio. Lo dijo el fiscal norteamericano Merrick Garland. En México hay grupos criminales que son más ricos que varios países. Es decir, hay una impunidad que también llega a temas de fortunas criminales que son muy peligrosas porque cada vez avanzan y amenazan al Estado mexicano, lo desafían. Y también el empoderamiento político, que lo vimos en las elecciones. Ya en muchas porciones del país, quien manda en términos no solamente reales de territorio, sino hasta políticos en puestos de elección popular, es el crimen. Todo esto derivado
de este soslayo, de este descuido de parte del presidente López Obrador. Y vamos, el saldo, insisto, es muy preocupante y me parece que dentro del catálogo de urgencias, no solamente de la nueva administración, sino del país que inicia un nuevo ciclo en próximas semanas, es cómo vamos a remontar esta situación de apremio y de pérdida de soberanía en varias porciones del país. Porque además semana tras semana batimos un récord nuevo de días peor, con más muertes, con más sangre en el país, ¿no? Entonces sí es algo que tenemos que ver. Y además viene en las propuestas que le quieren dejar a la nueva presidenta, que ahora es presidenta virtual, la adscripción a la Secretaría de la Guardia Nacional. ¿Qué conlleva este tema, director? Sí, bueno, esto nos deja ver que sigue sin haber un entendimiento de las causas del problema y de las maneras que son indispensables de imprimir para su solución. El presidente se casó con una solución que en apariencia promete por pensamiento mágico resolver todo, que es militarizar la seguridad. Por cierto, en una postura totalmente contraria a la que siempre demostró, en la que históricamente él militó, de que el ejército y las Fuerzas Armadas tendrían que retomar su vocación. Y ahí es donde empiezan las trampas, ahí es donde empiezan los engaños y los falsos diagnósticos. Lo que habríamos de reflexionar es si en esta ocasión sigue el oficialismo montado en este juego de engaños, en este juego de falsedades y de simulación. El hecho de que se pretenda, por directriz del presidente, muy probablemente por sugerencia quizá de algunos mandos del ejército, adscribir la Guardia Nacional dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional, por varias razones es una idea que en primer lugar no va a resolver nada. ¿Por qué razón lo decimos? Porque en estos casi 6 años, la Guardia Nacional militarizada ha dado un pésimo resultado en los 2 tramos que le corresponden, en el tramo preventivo y en el tramo de investigación de delitos. En el tramo preventivo, las actividades de la Guardia Nacional se limitaron a hacer patrullajes superficiales en distintos lugares del territorio, con ello más bien haciendo una labor pues más de imagen que de eficacia policíaca, que de eficacia preventiva, porque la prevención no es eso. La prevención no implica disuadir a la criminalidad organizada con este tipo de patrullajes que todos hemos visto. No, la prevención es investigar las redes, la prevención es identificar quiénes son sus liderazgos. La prevención implica conjurar matanzas como las que ellos han podido haber inhibido pero no hicieron. La prevención significa utilizar la inteligencia de manera proactiva para evitar el desbordamiento de la violencia, que no ha ocurrido para nada esta inhibición. Y del lado de la investigación de los delitos, bueno, ha sido el desastre total. No hay buenas cuentas en ese sentido. La impunidad que se vive y como se dice, no es atribuible al Poder Judicial. En muchos casos, las fiscalías reciben, inclusive de parte de Guardia Nacional, investigaciones incompletas o armadas con deficiencias, que es, digamos, pues ya inoperante llevarlas ante un juez, porque el juez no va a tener alternativa más que cerrar el caso. E insisto, ese no es problema de la judicatura, ese es problema de los tramos iniciales, en donde si revisamos las cifras de Guardia Nacional en materia de detenciones en flagrancia, en materia de ejecución de órdenes de aprehensión, en materia de judicialización, en materia de eficacia en cateos, en materia de eficacia en desmantelamiento de grupos criminales, en materia de eficacia en materia de recuperación de activos, decomisos, pues las cuentas son para ponerse a llorar. No hay en realidad, no hay rendición de cuentas porque no hay que informar. Entonces, por un lado, se piensa que militarizando
o dándoles la estructura bajo Sedena, esto va a cambiar. Por supuesto que va a seguir siendo la misma historia. Por una razón, dentro de varias. Sí. El Guardia Nacional, que en un 95% es militar, de vocación, reclutamiento y extracción militar, tiene una vocación, una misión y una preparación muy particular, que es la del soldado que está perfectamente acondicionado y preparado para combatir a un enemigo de la soberanía del país. De eso a que el soldado pueda desarrollar investigaciones de gabinete, estratégicas, de inteligencia, pues no hay nada que nos ubica de un escenario a otro. Claro. Al contrario. Ahora, yo no estoy diciendo, y esto debe quedar muy claro, que un buen soldado no pueda ser un buen policía. Claro. Esto puede llegar a suceder, pero no es en automático, no es cambiándole el uniforme, ni es mandándolo a las calles con funciones policíacas, no, implica incluso cursos por años, un reacondicionamiento estructural, incluso hasta mental, por años, físico, psicológico, de maneras de actuar, porque un soldado a lo que está conformado y preparado es para obedecer órdenes, sí, en una taxativa de sí o no. El policía no puede estar condicionado a una jerarquía de esta naturaleza. Muchas veces el policía tiene que tomar decisiones críticas en el momento. A, B, C, D, F. No estamos hablando de un sí o no o de lo que dice mi mando. El policía tiene que tomar decisiones en el momento, tiene que actuar con astucia, con estrategia, sin descartar líneas de investigación. Entonces, vemos, son mundos totalmente distintos. Luego, si se culmina con esta circunstancia, que por cierto va en contra de las directrices jurisprudenciales ya emitidas por la Suprema Corte de nuestro país y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho que sí pueden participar las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Faltaba más que no. Uh-huh. Lo que no puede hacer es que no haya mandos civiles, pero yo voy más allá de los mandos civiles. Rendición de cuenta encabezada por civiles. Hay una cuestión que como abogado debo decir. El hecho de poner a la Guardia Nacional con un contingente de 120 o 30,000 militares a realizar funciones de policía va a causar estragos muy graves en el sistema de justicia. ¿Por qué razón lo digo? Porque los principios del sistema de justicia que México tiene y que son universales implica que quienes comparecen ante un tribunal, la fiscalía, la defensa, los peritos, el propio tribunal, el propio juez, los magistrados, todos son civiles. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Y en el momento en que entra un militar a la sala de juicio, los equilibrios cambian. No hay una igualdad en esa presencia del miembro del ejército. Cuando un militar se presenta en una sala de juicio, pues todos los civiles se van a sentir amedrentados, todos los civiles se van a sentir en una circunstancia real de desigualdad. Eso para nada ayuda a la justicia. ¿Por qué? Imaginemos lo que piensa un juez. A ver, aquí tengo un policía militar que fue el que hizo un cateo. Lo hizo mal, pero yo como juez sí fallo en contra de lo que este policía militar está diciendo, pues yo en lo personal estoy enfrentándome a la jerarquía castrense. Claro. Entonces, eso va a generar disfunciones y muy probablemente se va a generar un boquete importante de legalidad y que a la postre va a llevar a una crisis a todos los procesos en donde haya un militar sentado entre puros civiles. Y a eso le sumamos la reforma al Poder Judicial, pues peor, ¿no? Pero a todo esto, ¿cuál podemos deducir que es el verdadero fin de esta reforma para juntar a la Guardia Nacional con la Secretaría de Seguridad? O sea,
podemos ver un poco más de lo que quiere el presidente. Yo, con lo que me acaba de decir, es que quiere tener el control de la seguridad total. Ese es uno de los diversos efectos posibles, ¿no? De que prácticamente al normalizar la militarización de una función como es la seguridad, pues digamos que estaremos en una circunstancia permanente de estado de sitio, sí, ¿no? Que es a lo que te refieres, es decir, una inhibición total de la vida común del ciudadano que está acostumbrado al ejercicio de sus libertades, de sus derechos, y que con esta circunstancia pues va a tener el temor. Yo creo que cualquier persona, y esto es lo normal, lo correspondiente, cuando ve a un militar, no podría ser de otra manera, pues desde luego hay una representación de fuerza que al particular le conlleva a tomar una distancia, a inhibir su propio desempeño cotidiano, etcétera. Esto me parece que va a ser un efecto colateral de una vida cívica y civil mucho más retraída, mucho más recortada en cuanto a libertades. Esto me parece muy lamentable, pero deviene de la mentalidad que, por un lado, ya conocemos la mentalidad del presidente, se está dejando ver incluso ante la presidenta electa, que es autoritario, ¿verdad? Sí. Que no se arredra incluso ante el mandato que ahora es de ella. Y por otro lado, de un pensamiento que él dice, bueno, México no necesita un contingente de soldados, México lo que necesita son policías disciplinados con la jerarquía militar. Eso también es otra falacia. El hecho de que la disciplina militar sea de una manera distinta a la disciplina de las policías civiles tampoco implica ninguna garantía de que no va a haber corrupción, de que no va a haber abusos, de que no va a haber otro tipo de efectos en contra de la sociedad civil. Al contrario, lo hemos visto en muchos países, incluso en México. Lo vimos en este sexenio. Encuentros del Ejército o de la Guardia Nacional en contra de ciudadanos que terminaron en masacres, ¿verdad? Esto no puede continuar, no puede ser así, y va a ser otro de los temas discutidos, álgidos en la agenda, que conforme se vayan discurriendo la configuración de las mayorías en el Congreso, pues vamos a ver qué tanto es que esto va a ser así. Por el momento no nos queda alternativa más de que poner la voz de alerta, por un lado, señalar las inconveniencias de todo tipo, nacionales, internacionales, materia de derechos humanos, materia de debido proceso, materia de libertades, materia de derecho, y que luego esto también se vaya a la discusión de política pública y la discusión parlamentaria. Y además, a todo esto le sumamos el peligro de los otros datos. En el mismo paquete de reformas quieren acabar con las instituciones autónomas, como lo es el INAI. El día de hoy tenemos datos en donde podemos saber que cada semana estamos rompiendo el récord de sangre en el país. El día de mañana no lo vamos a tener si pasan si le damos el control, ¿no? A mí me gusta, pongo el ejemplo, ¿no? Que este gobierno y Morena es nocivo para la salud porque no hay hospitales, no hay medicinas, no hay oportunidades económicas y de trabajo, y también pues la inseguridad es muy grande y tiene que ver con las masacres y matanzas y todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar en este sentido de la información en cuanto a la seguridad y qué podemos hacer, como tú bien decías, como oposición? Bueno, hoy vivimos un colapso en lo que se llama rendición de cuentas. La rendición de cuentas y la transparencia son elementos fundamentales, son columna vertebral de una sociedad democrática, porque la rendición de cuentas nos permite estar informados en términos de objetivos, indicadores, logros, fallas, retrocesos y demás.
este gobierno hemos visto que ha sido una ofensiva cotidiana con la conferencia mañanera y con otras estrategias para matar la rendición de cuentas, para aniquilar la rendición de cuentas. La puntilla sería, obviamente, que prosperaran estas iniciativas que van en el sentido contrario de lo que está ocurriendo en el mundo democrático. En el mundo democrático, este tipo de entidades autónomas, este tipo de entidades de fiscalización y de control son lo que le permite a la sociedad estar tranquila y segura de que se está haciendo algo contra la corrupción, de que se está haciendo algo en contra de la ineficacia del gobierno y que se está en contra del capricho a la hora de gobernar y del uso discrecional de recursos. Si se acaba formalmente con las instituciones, pues vamos a estar entonces retrocediendo también varias décadas, como en otras materias se pretende hacer, en donde el ciudadano vive con una venda en los ojos, sin poder documentar ni su debate, ni su postura, ni su circunstancia exactamente como un ciudadano. Yo creo que lo que está en juego con todo esto, además de la rendición de cuentas y la democracia, es la condición misma del ciudadano. El ciudadano solamente es aquella persona, aquel habitante que está informado, que tiene acceso a datos, que puede realizar su opinión de manera crítica, diversa y plural. Cuando lo que se busca es que nadie pueda criticar, que todo sea unánime, entonces estamos no solamente consintiendo la aniquilación de la democracia, sino la aniquilación misma del concepto de ciudadanía, lo cual pues de suyo es grave, porque vamos a pasar a ser, como ellos quisieran, más bien a una masa de población que no tiene criterio, que se puede dominar fácilmente. Ya vieron, ya probaron que en esta ocasión, ¿verdad? Fue el tema de los programas sociales lo que les dio resultado, y que con eso van a poder seguir haciéndose con las potestades públicas y el gobierno. Y entonces el avance democrático, el progreso, el desarrollo, la pluralidad, la riqueza que conviene de todo esto y la propia cultura, pues van a ser de un país muy atrasado, un país sojuzgado y dominado por mentes autoritarias. Yo creo que esto es muy grave, y como tú bien lo adviertes, Jerry, todo se conjuga en una circunstancia de apremio que nos obliga como panistas a estar más firmes, a estar más seguros, a estar más resistentes que nunca. Yo sé que los resultados de la elección no son halagüeños y en muchos casos hay pues algún tipo de desgano o de tristeza, pero yo creo que es momento de irnos sacudiendo esos sentimientos y decir, estamos presentes. El PAN ha trascendido momentos semejantes en la historia del país, y yo podría decir que el país tiene una vocación a la grandeza gracias a que existen visiones como la del PAN, de que lo advierten como un país próspero, grande, plural, en donde todos tengamos cabida y no solamente unos cuantos. Director, en los últimos 30 años hemos intentado construir instituciones autónomas, y de repente llegó una persona a destruir. Es decir, estábamos construyendo, destruyó. ¿En qué estado estamos ahorita? Es muy difícil decirlo. Pero también nos deja ver que hay ciertas cosas que se tienen que mejorar para la reconstrucción del país. Es decir, que no pueda llegar una persona a destruir lo que se trabajó por 30 años, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué nos espera con Claudia y en el futuro, ¿no? Bueno, esto va a responder a muchos factores. Yo creo que uno importante, sin duda, va a ser la propia personalidad de ella como gobernante del país. Mujeres gobernantes ha habido muchos ejemplos en los últimos años, algunas destacadísimas, Claro. como por ejemplo Golda Meir o el caso de Angela Merkel. Angela Merkel para mí es un caso muy importante, puesto que ella, en un momento de incertidumbre en Alemania, logró unificar las posturas políticas, dialogó cotidianamente con la oposición, y no solamente sacó adelante en materia política a Alemania, sino que consolidó a Alemania como uno de los países que sostienen el orden mundial.
Alemania es el sostén político, moral, económico de la Unión Europea, incluso en una circunstancia tan apremiante como el Brexit, y esa estabilidad que ha habido en Alemania ha durado muchos años, incluso después de la salida de Angela Merkel, gracias a su disposición y su talante democrático. Por supuesto que también hay mujeres que han gobernado y no porque también hay buenos y malos gobernantes varones, lo mismo pasa en el caso de las mujeres. Yo pondría en el caso de América Latina una gobernante que dejó mucho que desear, que significó un atraso muy importante para su país, que se está advirtiendo hoy mismo, que fue Cristina Kirchner, ¿no? Cristina Kirchner fue una gobernante populista, autoritaria, que dejó a su país en punto de una bancarrota que hoy no saben cómo salir. Y por eso es que se fueron al péndulo del otro extremo con Milei en Argentina. Estamos por ver de qué lado se va a decantar Claudia Sheinbaum. De lo que tenemos como evidencia en su paso por por la Ciudad de México, antes Distrito Federal, como secretaria y luego como jefe de gobierno, es que tiene oscilaciones. En algunos momentos sí ha demostrado aplomo, sí ha demostrado talante y cierta vocación al diálogo democrático, pero en otras, como en los últimos años en el gobierno de la Ciudad de México, pues fue autoritaria y reprodujo los mismos esquemas que el presidente López Obrador. Entonces, es una incógnita. Yo creo que a ella misma y al país le conviene un estilo que sí se le da, que es muy propicio a la mujer en el sentido de la sensibilidad, el aplomo y bueno, su formación como científica me parece que podría ayudar en esto. Y dicho esto, yo creo que el PAN no puede perder de vista su misión y su papel, ni su postura ahora, ni su rol que le toca jugar como una resistencia, en el mejor de los sentidos lo digo, una resistencia democrática, en donde sí se tiene que hacer un énfasis muy importante en la continuación de la lucha ciudadana, porque con el resultado electoral quedamos pues como que al acecho, ¿verdad? Pero no, tenemos que remontar, tenemos que recomponernos, tenemos que fortalecer a nuestros propios liderazgos, fomentar la emergencia de nuevos liderazgos en el PAN, redescubrir el PAN hacia los jóvenes, que vemos que en la campaña también es una franja de la población crítica y muy importante para incorporarla a las filas y proyectarla hacia el servicio público y la vocación política. Pues como dice, el PAN estará ahí en el pie de lucha, dando propuestas tanto en la Cámara de Diputados como de senadores, y esperemos que la próxima presidenta tome las mejores decisiones, ¿no? Pues sí, y también hacer un acopio de nuestras fortalezas. Por ejemplo, las 14 presidencias municipales de las capitales de la República hablan de algo interesante, de que la población que ha tenido acceso a mayores índices de escolaridad, pues que es una población crítica, que es una población en la cual se genera una masa crítica de análisis y de propuesta, pues está con el PAN, y yo creo que tenemos que seguirla ensanchando y cultivando. Director, muchas gracias por su tiempo. Nos están viendo en todas las redes sociales, en Spotify, Facebook, Twitter, Instagram. ¿Algo que desea agregar, algo que le quiera decir a toda nuestra audiencia? No, pues muchas gracias por el espacio. Siempre es un gusto estar aquí en nuestra casa, La Nación. Y pues siempre sencillamente reiterar, en la vida de los distintos pueblos, no hay pueblo, no hay sociedad que se salve de esto. Todos tienen un momento de prueba histórica, todos. Y solamente se sale de esta prueba histórica haciendo acopio de lo que nos inspiró a llegar aquí en un primer lugar, que fue la visión de nuestros fundadores, que fue la visión de muchos de los liderazgos que nos antecedieron, y que esa visión de un país próspero, grande, justo, democrático y plural sigue vigente. Esa no ha cambiado. Entonces retomemos, aferrémonos a esa visión
de un país que todos queremos para nosotros y para las futuras generaciones, independientemente de cuál sea la coyuntura retadora que tenemos en este momento. Pues con orgullo hagamos fe de nuestra profesión como ciudadanos panistas. No por nada somos el partido más longevo. Así es. Y la principal oposición en México. Es correcto. Bueno, muchas gracias, director. Gracias, Jerry. Gracias, amigos. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de este podcast de Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!